lo dicho, cuántas preguntas en el comienzo de este programa para intentar, no digo responderlas, pero sí darnos una mano y bastante valiosa. Está Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel, habitual de este programa. Juan Luis, gracias por venir. No, gracias por invitar. Y está también Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Walter, gracias a vos, por Diego. venir como todos los martes. Bueno, Juan Luis, la pregunta es, de todas, hay una economía que parece haberse estabilizado en medio de la metáfora que usó el presidente de la tormenta, o todavía el oleaje es alto. Tenemos un mercado financiero que está mucho más estabilizado, sin duda. Empecemos por el dólar, digamos que está cerca del piso, ¿no? Parece que no lo toca nunca, digamos, pero está muy cerca del piso. Tenemos tasas de interés que están en un sendero descendente. Digamos, seguramente va a haber una elección entre, digamos, comprar dólares, bajar más rápido la tasa. En fin, el Banco Central ahí tendrá algún margen. Y por ese lado tenés la expectativa de que, bueno, con tasas que van bajando, en algún momento, bueno, eso va a pegar en la actividad económica favorablemente. No todavía, porque con una tasa de arriba del 65% o 64%, lo que sea, son tasas muy altas. Pero sí el sendero está claro y que eso va a tener algún impacto en la inflación también, la cuestión de la estabilización del dólar. Es decir, estamos esperando que la última parte del año, diciembre, noviembre y diciembre, nos muestren tasas de inflación más bajas que lo que teníamos antes. Desde ese punto de vista hay un comienzo de estabilización. La pregunta, como siempre, es si esto es una cuestión transitoria o si no vamos a tener muchos eventos el año próximo que nos den alguna volatilidad, ¿no? Siempre puede haber volatilidad. Walter. Desde ese punto de vista, repasaba hace algunos instantes nomás los números del Fondo Monetario, la misión que está llegando a la Argentina y que está reconociendo que el último trimestre del año va a ser el más complicado para la economía. Hemos visto que en los 2 meses pasados la inflación llegó a un nivel muy elevado y que la actividad, como bien señalá Juan Luis, está en un momento de retracción, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo a partir de esto? ¿Cómo se encuentra el mercado laboral desde esta caída de la economía con estos ingresos, este aumento de la inflación fuerte que se ha dado en el último trimestre? La actividad probablemente, digamos, toque un piso, si no es en el cuarto trimestre, lo hará en enero o en febrero. Digamos, nosotros los modelos dan como que efectivamente el cuarto trimestre es el peor, con pequeñísimas diferencias en el primer trimestre del año que viene, en el sentido que podría salir. Pero bueno, no hay una salida tan drástica, tan fuerte como se ve en el segundo trimestre del año que viene, básicamente por el agro. Ahora, vos preguntás por el empleo. El empleo tiene que irle mal en un contexto donde la economía cae y cae a tasas muy altas. Estamos hablando de una caída en el cuarto trimestre, estamos discutiendo si es 6% o 6,5% interanual. Entonces, con una caída de esa magnitud, luego de 2 trimestres de venir cayendo, no te olvides, el segundo trimestre cayó 4,2%, el tercer trimestre puede ser que haya caído algún número entre 2 y 3, digamos, está en duda la caída, y el cuarto otra vez 6%, digamos, estamos hablando interanual, ¿no? Año contra año. Son caídas muy fuertes, eso no puede llevarte a que el empleo esté creciendo. De hecho, los datos de empleo vienen atrasados, acá estamos mirando lo que pasó hace unos meses, y todo indica que el empleo venía desacelerando muy fuerte. Hay datos de suspensiones que han empezado a crecer, no los despidos, por lo menos hasta octubre, los últimos datos de despidos no mostraban un aumento importante, es decir, es como que las empresas se habían logrado mantener, no despedir gente. Eso puede estar muy relacionado con la caída de salarios. La caída de salarios te da una caída de costo laboral. Con la caída de costos vos podés aguantar un poco más y no generar despidos si vos esperás que la economía retome en unos meses. Entonces, vos tenés un delicado equilibrio acá. Por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones estas como el bono, todo este tipo de cosas, o las medidas sobre ponerle restricción a los despidos, todo ese tipo de cosas que pueden hacer que en algún momento, bueno, el panorama cambie y uno diga, bueno, la cuestión se puede complicar y entonces, digamos, eso te aumente eventualmente suspensiones o despidos, ¿no? Bueno, Juan Luis, pero hablando, yo calculo que la pregunta de Walter lleva a la cantidad de trabajo, pero a la calidad de trabajo hay un deterioro
bastante notable, sobre todo en el poder adquisitivo, de los asalariados y ni que hablar de los que están siendo cuentapropistas o que trabajan por su cuenta. ¿Ellos recuperarán alguna vez todo esto que vamos perdiendo? No, la caída es muy importante, lo que estás marcando vos. A ver, según los datos que uno puede ver que están apareciendo, el sector informal ha perdido mucho, los informales. Allí no hay bono. Allí no hay bono. Ni nada, ni aguinaldo, el que perdió, no hay aguinaldo, no hay nada. Entonces, ahí tenés una caída de ingresos. Después tenés el sector formal de la economía, ya sea asalariados, por un lado, privados o estatales, han tenido caídas de ingresos. Ahora va a haber un intento de compensación, que es una compensación parcial, obviamente cuando vos tenés, vamos a ponerlo así, si vos tenés un convenio colectivo que cerró en 25 o 28%, con una inflación que a esta época del año está en 45 o 47, los 5.000 pesos, en el caso que te los paguen, o sea que te los pueden pagar, tampoco te va a compensar demasiado la caída. Y además es transitorio. Vos lo cobrás un mes, no lo cobrás al mes siguiente, lo cobrás el otro mes, no cobrás al mes siguiente y después no lo cobras más. Así es la regla, digamos, porque cobrás la mitad. Entonces, ahí no hay una compensación. Y después tenés autónomos y trabajadores por cuenta propia. ¿Qué quiero decir con esto? La compensación, o sea, en el sentido de poder recuperar ingresos, depende esencialmente de la mejora en la actividad económica. Si vos no tenés mejora en la actividad económica, mirá, no hay bono que nos salve a ninguno de nosotros, menos a los cuentapropistas o por supuesto a los informales. Que yo quisiera recordarle a la gente que de los 20 millones de ocupados que hay en la Argentina, vos tenés 10 millones de asalariados, los otros 10 millones están fuera del bono, ¿ok? Están totalmente afuera. Entonces tenés una mitad que va a tener algo, otra mitad que no va a tener nada. Yo te diría, la recuperación se va a dar en la medida que tengas una recuperación de la actividad económica. Puede ser que demore, yo te diría, no menos de 2 años o 3 recuperar, no sé si se van a asustar, se van a tirar por la ventana, pero digamos... Yo me gustaría irme si pudiera. 2 o 3 años recuperar totalmente la pérdida, porque cuando vos tenés una caída de 10% real, vos no podés... Una caída de 10 requiere un aumento de 12 para volver al nivel anterior. Y eso no lo tenés en un año. Sobre todo no en un año que tengas una economía que crece al 1% con suerte. El año que viene nosotros estamos esperando que la economía caiga un poquito en promedio. Así que, entonces vas a tener un periodo de recuperación. Probablemente los jubilados van a recuperar un poquito antes por una cuestión de cómo se calcula las pensiones, cómo se actualizan. Pero en asalariados va a demorar. De modo tal que acá no hay solución mágica, no hay maná del cielo que nos salve. Lo que nos salva es reformas que te permitan aumentar la productividad de Argentina. Argentina es un país poco productivo, es un país que ajusta de vez en cuando con grandes devaluaciones, ajustes de corto plazo que se revierten al cabo de 2 o 3 años. O sea, tenemos que evitar esa situación de ajuste y otra vez digamos, te salvás por un tiempito y después otra vez tenés problemas. Tenés que evitar esa situación y eso requiere mucho trabajo, muchas reformas, igual que Brasil, ¿no? Brasil, digamos, más allá del nuevo presidente, se plantea que tiene que hacer reformas muy importantes para poder volver a crecer. Pensiones, abrir su economía, etc. Y a partir de eso, y escuchando toda tu explicación, digo, se sabe o se espera que el agro sea un motor el año próximo para que esta recesión empiece a frenar, por lo menos, ¿no? Pero, ¿qué otro motor puede mostrar la economía en los próximos meses, teniendo en cuenta también que Brasil, uno de nuestros principales socios que podría llegar a empujar la compra de nuestros productos, también está en este proceso de reconversión? A ver, vos tenés el agro. ¿Por qué el agro sale? El agro sale porque es un sector competitivo, claramente. Es un sector donde vos le pones, en realidad le pones el pie encima y sin embargo sale. Fíjate vos que las retenciones que hay son importantes. Después tenés un sector como el de hotelería, digamos, todo lo que es la parte de turismo, que también es un sector bastante competitivo. Es difícil decir que hay monopolios allí. O sea, va a tener un sector claramente competitivo. Digamos,
que se beneficia cuando el peso se deprecia, entonces va a haber una mejora, sin duda, por ese lado. Después tenés algunos sectores que han empezado a ganar en competitividad porque les sacaste el pie encima, aparte del agro en general. Te doy el caso de la carne. En la carne, nosotros es un sector que nosotros éramos, quiero decir Argentina, ¿no? Digamos, estaba en el tercer lugar, en el podio de los que más exportaban. Bueno, con las políticas maravillosas del amigo Moreno, me refiero en la década pasada, la Argentina dejó de exportar carne, porque básicamente se prohibieron las exportaciones de carne. Entonces nos comimos todas las vacas, digamos, todos los terneritos, los animales, se cayó el stock ganadero, dejamos de exportar. Bueno, en los últimos 2 o 3 años está creciendo, para que tengas una idea, está creciendo las exportaciones a una tasa del 50% anual, es decir, no 5, sino 50% anual. Y hoy Argentina ya está entre los primeros 10 exportadores, está convergiendo con suerte a ser de los primeros 5 exportadores si sigue en este camino. Nos había pasado Uruguay, Paraguay, obviamente Brasil en su momento, es decir, nos habían pasado todos en exportación de carne. Carne es un caso. Vas a tener algunos otros sectores que pueden aparecer. Más que decirte yo, es el mercado que lo va a decir, porque el mercado es el que van apareciendo estos sectores. La pregunta es si tienen suficiente densidad como para que lo sintamos todos. O sea, yo te estoy hablando de la carne, te estoy hablando de hotelería. Claro, la pregunta es, ¿arrastra eso al conjunto? Y empieza a mover logística, empieza a mover transporte, empieza a mover algún sector industrial, pero no te olvides que esta es una recuperación que es diferente a la que tuvimos en el pasado. En el pasado la recuperación era por consumo. Acá la recuperación tiene que ser por exportaciones, que es chiquito como sector. La recuperación tiene que venir por inversión, que también es chiquito en relación con el tamaño de la economía, de modo tal que no se siente como cuando tenés una recuperación por consumo. Es decir, yo tengo una mejora de consumo y entonces todo el mundo consume un poquito más y entonces tenés la economía volando. Bueno, eso no está. Eso no está ahora. Yo creo que no va a estar disponible más allá de que tengas las elecciones, no está disponible. Fíjate vos que el bono, que estamos hablando, toda la gente está haciendo un gran lío por el bono. El bono estamos hablando de 30.000 millones de pesos. Digamos, es un número que en la macro Argentina, primero que es la mitad de eso, porque se divide en 2 meses. Y eso no te mueve el amperímetro. Es decir, no tenés soluciones mágicas. Una solución mágica sería de pronto, bueno, que tuviéramos un ingreso formidable de capitales a tasas muy bajas para hacer inversión, para hacer cosas. Bueno, eso por ahora yo no sé, yo no lo veo, no sé si lo ven ustedes. Me quedé pensando en lo de la carne, porque también es cierto, y en esto que vos decías del shock de consumo versus estas otras soluciones, que frente a tu argumento bien podría uno plantearse, bueno, pero comíamos un asadito, ¿no? Sí, y hoy es prohibitivo. Quiero decir, siempre, acá es una frazada corta, no es que vos tenés, o sea, o elegís una cosa o elegís la otra. Pero yo lo que te preguntaba, Juan Luis, es, el año que viene hay elecciones. Todos sabemos que cualquier gobierno quiere ganar las elecciones y necesita por eso poner plata sobre la mesa. Pero este gobierno no tiene plata, o por lo menos parece. No, bueno, digamos, ahí vamos a ver el milagro, si hay milagro o no hay milagro. Es decir, a ver, voy a los 2 puntos. Mencionaste el caso de la carne, digamos, de que uno comía el asadito. Bueno, sí, Uruguay, digamos, es uno de los grandes exportadores mundiales y ha logrado que la gente coma carne y ser un gran exportador. Entonces, ahí el misterio está en que por ahí lo que podés hacer es comer carne, el asado, y te va a salir más caro el lomo, porque lo que vas a exportar es cierto tipo de cortes que los demás, el resto del mundo demanda. Bueno, todo no lo podés tener, o sea, todo no se puede tener, hay que elegir. En el mundo uno elige un poco, y en esa elección, en la inteligencia de elegir, está en el hecho de ser un país que puede salir. Año que viene, elecciones, se necesita plata. Bueno, mucha plata no hay. Siempre hay algo de plata. Siempre hay algo, es decir, no hay duda. Pero acá lo crítico va a ser si la tasa de interés puede lograr bajar rápidamente o lo suficientemente rápido como para que eso haga que la plata que vos no tenés, es decir, que el gobierno no tiene,
aparezca. Y esa plata es la plata del sector privado. O sea, acá no hay un milagro al estilo tradicional de los años 40 y 50, donde vos salís a tirar plata al mercado, un avión que tira dólares, pesos. Bueno, eso no existe. Sí podría existir, en cambio, que vos mejores las condiciones como para que de pronto ingresen capitales. Por ejemplo, para hacer toda esta obra pública a través de los PPP, los programas de participación público-privada, que es mucha plata, son muchas rutas que hay que construir, etcétera, que el Estado no pone la plata, que la tienen que poner los privados, pero claro, los privados ahora tienen dificultades. Bueno, si aparece esa plata, ha habido algunos avances en este sentido, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha dado un apoyo en este sentido, podría aparecerte algo de plata y te mueve un poco. ¿Te mueve qué? El empleo, que eso es importante. ¿El empleo en dónde? Y bueno, en la construcción, que te lo mueve. Bueno, eso ayuda. No es tan milagroso como una buena cantidad de plata puesta por el Estado en planes sociales. Es obvio que no es lo mismo, pero esa plata no está disponible porque si vos te la gastás en planes sociales vas a estar perdiendo reservas a lo loco. Entonces mejor que no pierdas las reservas, mejor que tengas una economía un poco más ordenada y con eso puedas por lo menos entregar el gobierno, sea quien sea que asuma después, en condiciones de una economía más ordenada. Después de todo es una economía que está mal, pero es una economía que ha hecho mucho ajuste en precios, en el tema de tarifas. Ya no tenés que hacer un aumento del 800% de las tarifas como tenías que hacerlo en el 2015. Es una economía que ha depreciado su moneda, o sea, ya no tenés que devaluar como devaluaste en el pasado. Es una economía que tiene, a los tumbos, pero está llegando a cierto equilibrio fiscal. Ya no tenés el problema del déficit fiscal que tenías en el 2015. Es una economía que tiene cierto desequilibrio, lo que se llama la cuenta corriente, o sea, el déficit externo, pero no es el desequilibrio que tenías en el 2015. O sea, estamos mal, sí, sin duda, pero has corregido una cantidad de cosas de modo tal que el que viene, podría estar en condición, ya sea el mismo gobierno, o el mismo partido, u otro partido, podría estar en condiciones de empezar un escenario de ajuste hacia adelante, pero ajuste con perspectivas de crecimiento, ¿no? Walter. Pensando en eso, a fin de mes están llegando a Buenos Aires los líderes mundiales para la cumbre del G20, entre ellos Donald Trump, entre ellos Temer de Brasil, que invitó a Bolsonaro que lo acompañara, Angela Merkel, Xi Jinping. Estamos viviendo un escenario de crisis comercial, ¿no? A partir del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y avanzamos hacia cierta incertidumbre en cuanto a la relación con Brasil en materia de comercio, porque no sabemos del todo cómo va a ser la administración de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Qué le viene al próximo gobierno a partir de esto? ¿Hay condiciones como para poder aprovechar el comercio internacional como motor de salida, como para una forma de salir de este déficit de cuenta corriente y generar ese crecimiento a partir de las exportaciones que señalabas antes? Argentina es un país que casi no exporta. Claro. Estamos hablando de exportar, de que el año pasado, el año se van a exportar un poquito más de 60.000, de por ahí 65 mil millones de dólares, que es una proporción muy chiquitita del PBI, o sea, mejorar eso, sí, depende del mundo, pero también depende de vos, o sea, depende de la Argentina. Casi cualquier país exporta más que Argentina en relación a su tamaño. O sea, desde ese punto de vista hay elementos para salir. Estábamos hablando hace un rato de la carne. Bueno, de la misma forma podrías hablar casi de cualquier producto. El escenario mundial no es fácil. ¿Qué querés que te diga? No es un escenario fácil. Pero bueno, tenés la energía, no hablamos de energía, vaca muerta, todo este tipo de cosas que van a permitir comenzar a exportar energía. No te olvides, por ejemplo, que en la región la novedad de estas últimas semanas fue que Bolivia le va a vender menos a Brasil y menos a la Argentina. Estás hablando de un cambio importante, porque Bolivia era el proveedor de toda la región, va a seguir siéndolo, pero es un proveedor menos importante básicamente porque se desarrolla la producción tanto en Brasil como en Argentina. Y eso es un cambio importante para Argentina también.
Entonces, Argentina tiene posibilidades de salir. Depende básicamente de Argentina. Ahora, es cierto que en un mundo complicado puede ser más difícil. Pero, por ejemplo, hasta ahora esta complicación, no quiero ser oportunista, pero fíjate, el precio de la soja ha sido mucho mejor para Argentina que para el resto del mundo, básicamente porque con la restricción que ponen a las ventas Estados Unidos, ha habido un premio a la soja argentina y entonces estamos cobrando 30, 40 dólares, 50 dólares más por la soja que lo que se cobra en el mercado mundial. Eso es transitorio, no hay que contar con eso por mucho tiempo. Pero no necesariamente esos golpes te han sacado del mercado. Por ahora no hemos tenido tan mala suerte. O sea que, digamos, todo depende, yo diría, esencialmente de nosotros y de que no haya una guerra más abierta en el mundo, ¿no? Hablando de guerra, Juan Luis, y para cerrar, ¿y el clima social cómo está? Se acerca diciembre, siempre un mes fatídico por las efemérides. Sí, digamos, la situación social es compleja, es muy difícil para la gente que, digamos, tiene una caída de ingresos, ha habido un deterioro de la cuestión de empleo. Felizmente no ha habido hasta ahora un aumento enorme del desempleo, pero digamos, cualquier aumento pega fuertemente, los informales son los que tienen menos ingresos, o sea, vos tenés un problema, y el problema se manifiesta en que vos tenés tasas de pobreza, el 30, será del 32, del 28, es lo mismo, son tasas de pobreza muy elevadas, o 33 o 34, tasas de indigencia arriba del 5%, bueno, son números malos. Entonces, lo que nosotros sabemos es que eso no lo resolvés de la noche a la mañana. Tratás de dar algún tipo de ayuda en este momento. Bueno, lo que se requiere es alguna inteligencia en el sentido de ser inteligentes en las políticas que adoptás para que eso que haces no te vaya en contra de otras cosas. Por ejemplo, que una política para favorecer a los que tienen menos no termine perjudicando la contratación de empleo por parte de las firmas, que es, por ejemplo, el tema del bono este. Hay que ser muy cuidadoso y sin duda es un problema que tiene Argentina, o sea, el tema del alto nivel de pobreza, del nivel de indigencia y el alto nivel de desempleo que tiene, es un tema que lleva décadas. Yo he escuchado a muchos vociferando de que hay que hacer algo, bueno, hace 30 años que tenemos que hacer algo, digamos, yo entiendo que tenemos que hacerlo, lo que hay que hacerlo es con la inteligencia como para pensar en políticas de Estado y no en políticas de corto plazo que te resultan, te zafan para diciembre y te complican para enero y febrero. Digamos, esto es lo que hay que pensar. Juan Luis, gracias A ustedes. por venir esta mañana. Ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el programa.